Bendito sea el Padre, bendito sea el Hijo y bendito el Espíritu Santo. Bendita sea la preciosa sangre de Jesucristo, que nos perdona y nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Ahora entrego mi vida a mi Señor Jesucristo, para que la preciosa, bendita y gloriosa sangre de Jesús esté perdonando y limpiando todo pecado y borrando toda rebelión de la presencia de mi Dios. En el nombre precioso de Jesucristo, hoy, Señor, mi vida te la entrego a ti, esclavo soy tuyo, Señor, encadenados con cadenas de amor a ti, Jehová. He sido comprado a precio de sangre, la preciosa sangre de Jesús. Te pertenezco, Señor, mi vida entera te pertenece a ti. Y todo lo que yo hago, Señor, y lo que vivo es para tu gloria, Jesús. Bendito sea el precioso y glorioso nombre del Señor. Este video se va a llamar Las señales de la venida del Anticristo. A diferencia del arrebatamiento, la venida del Anticristo no será sin advertencia. Varias señales indican su venida y aparición. Por lo menos 3 acontecimientos deben ocurrir antes de que aparezca sobre la tierra. 1. El misterio de la iniquidad que ya está obrando en el mundo se ha de intensificar. Sucederá la apostasía. Será quitado del medio quien al presente lo detiene. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Y dice así la palabra del Señor en la epístola de San Pablo a Tesalonicense, la segunda epístola que Pablo le escribe a los de Tesalónica. Dice así en Tesalonicense 2, capítulo 3, versículo 4. Dice Pablo de esta manera a la iglesia de Jesucristo: nadie os engañe en ninguna manera. Bendito sea el precioso y glorioso nombre de Jesús. Lo primero que Pablo le dice mediante el poder del Espíritu Santo a la iglesia de Tesalónica y por consiguiente a toda la iglesia de Jesucristo que ha de permanecer hasta la venida de Jesús, dice: nadie os engañe en ninguna manera. O sea que nosotros, la iglesia de Jesucristo, estamos propensos a ser engañados. Hay un espíritu de engaño, un espíritu de mentira que se está moviendo sobre toda la iglesia de Jesucristo. Es un espíritu engañoso y mentiroso que trae diversas doctrinas, diversas manifestaciones espirituales a fin de engañar, si fuese posible, aún a los escogidos del reino de los cielos, que somos nosotros, la iglesia de Jesucristo, que todavía mantenemos la postura de ser la iglesia de Jesucristo conforme a como ha nacido la iglesia del Señor. En aquel día, en el aposento alto, cuando los 120 estaban esperando la promesa que Jesús le había dicho a los 120 que esperasen la venida del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vino en aquel tiempo como un fuego del cielo, como lenguas de fuego, se aparecieron sobre la cabeza de todos los que estaban allí en el aposento alto, los 120, las mujeres que estaban allí, e inclusive María, la que había engendrado en su vientre el Espíritu Santo a Jesucristo, para que éste naciera por la obra del Espíritu Santo. La iglesia de Jesucristo es la iglesia que ha nacido allí en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió en forma de lenguas de fuego sobre cada uno, asentándose sobre sus cabezas, y esas lenguas de fuego entraron sobre cada uno de aquellos de los 120 que estaban esperando esa promesa, y comenzaron a hablar nuevas lenguas según el Espíritu Santo le daban que hablasen. Esta iglesia, la iglesia de Jesucristo, no hay otra iglesia que no sea la iglesia nacida en el día de Pentecostés.
Las demás iglesias son todas falsas, son todas iglesias que no andan conforme a la iglesia establecida por el Señor en la Santa Biblia. No se puede torcer la Escritura, no se pueden transgredir las leyes de Dios. Dios puso una ley y esa ley no se puede transgredir. La iglesia es nacida del Espíritu y del agua. No hay otra iglesia, queridos hermanos. Iglesia que no tengan la promesa del Espíritu Santo es una iglesia, querido hermano, que está siendo engañada por ese espíritu de engaño que Pablo decía que iba a venir sobre toda la iglesia en toda la tierra. Porque dice así la palabra de Dios: porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios y haciéndose pasar por Dios. Ese espíritu inmundo de engaño que ha venido, hermanos queridos, y que está ahora atormentando y tratando de engañar a la iglesia verdadera del Señor Jesucristo, que es la iglesia nacida del Pentecostés. Todas las demás son imitaciones. Todas las demás iglesias que no tengan la promesa de Jesucristo, del Espíritu Santo, son iglesias propensas a ser engañadas y a ir a perdición eterna si éstas no se alinean con la ley de Dios. La ley de Dios no puede ser transgredida. La palabra del Señor no puede ser transgredida. El Señor dijo claramente: el que en mí creyere nuevas lenguas hablará. Pondrán las manos sobre los enfermos y esto sanará. Echarán fuera demonios en mi nombre. Si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Esta es la iglesia de Jesucristo, la que es nacida del Espíritu Santo, la que es nacida de Pentecostés. Toda iglesia que no tenga la promesa del Espíritu Santo es una iglesia que está propensa a ser engañada. Porque dice así, Pablo le decía a los de Tesalónica: nadie os engañe en ninguna manera, porque el anticristo no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y esta es la apostasía que ha venido ahora sobre toda la tierra. Este espíritu inmundo del anticristo que ha intensificado la apostasía dentro de la iglesia. El misterio de la iniquidad, esa actividad secreta de los poderes del mal que son evidentes en todo el mundo, aumentará hasta que llegue a su clímax en el ridículo completo y en el desacato de las normas y los mandamientos que se consideran sagrados en la Biblia, debido a un espíritu prevaleciente de pecado. El amor de muchos se enfriará, dice la palabra del Señor, por causa de ese espíritu inmundo que ha venido ahora sobre todo el mundo. Ese espíritu inmundo tratará de engañar a la iglesia de Jesucristo. Este espíritu inmundo llegará a su clímax cuando éste haga que las normas y los mandamientos del Señor, considerados sagrados en la Biblia, prevalezca el pecado y por consiguiente el amor de muchos se enfriará. Este espíritu inmundo hará que el amor de muchos se enfríe. Pero dice la palabra de Dios: pero habrá un remanente que se mantendrá fiel a la fe apostólica. Bendito sea el precioso nombre del Señor. Hay muchos creyentes que van a estar en peligro de ser engañados de alguna manera, como le decía Pablo: nadie se engaña en ninguna manera. Muchos van a ser los que van a estar en peligro de ser engañados. ¿Por qué? Porque van a carecer de ese Espíritu Santo, van a carecer de la promesa del Espíritu Santo. Y eso es lo que está pasando en las iglesias. Este espíritu inmundo de engaño ha levantado a los hombres, a los predicadores, a fin de que estos
se nieguen de dichas normas y de dichos mandamientos que Dios tiene por sagrados dentro de la Escritura. Por medio de estos fieles será revelada en el Antiguo Testamento. Por medio de esos fieles creyentes la Iglesia seguirá esgrimiendo la palabra del Espíritu. O sea que nosotros, los que somos nacidos del Espíritu Santo, podremos seguir esgrimiendo la espada del Espíritu. Porque nosotros tenemos que seguir, queridos hermanos, llevando este mensaje de poder del Espíritu Santo. Este mensaje que a nosotros nos hace ver que la apostasía está ahora en la Iglesia de Jesucristo. Porque la apostasía es para la Iglesia de Jesucristo. Para las otras que ya están en la mentira y en el engaño, sin la promesa del Espíritu Santo, estos ya están, digamos de alguna manera, engañados con ese espíritu de engaño y de mentira que Pablo dijo que iba a venir sobre todo el mundo cristiano, sobre toda la iglesia verdadera que tiene la promesa del Espíritu Santo. Y dice que ocurrirá la apostasía, que significa la apostasía partida, caída o abandono. En los últimos días, muchos de la iglesia profesante se apartarán de las verdades bíblicas. Tanto Cristo como Pablo escribieron un cuadro deprimente de la condición moral, espiritual y doctrinal de gran parte de la iglesia visible al concluir la época actual. Si leemos Mateo 24, 5, 10, 13, 24, 1 Tesalonicenses 4, 1, 2 de Timoteo 4, 3, 4, Pablo en particular subraya que a las iglesias las invadirán los impíos en los últimos días. Esa apostasía vendrá sobre la iglesia. Los impíos son todas aquellas personas que dicen creer en Jesucristo, que ellos hablan de Jesucristo, pero en sus corazones no está el Espíritu del Señor. Eso es apostasía, querido hermano. Aquellos que están en tibieza espiritual, aquellos que no tienen la promesa del Espíritu Santo, no pueden esgrimir la espada del Espíritu Santo porque ellos carecen de esta espada, por cuanto el Espíritu Santo no está en ellos, porque no tienen esa promesa de parte de Dios. Esa es la iglesia apóstata que ahora está en todo el mundo. Dice que esa apostasía dentro de la iglesia tendrá dos dimensiones. La apostasía teológica es la desviación y el rechazo de parte o de toda la enseñanza original de Cristo y de los apóstoles. Los falsos dirigentes ofrecerán salvación y gracia barata y pasarán por alto la exigencia de Cristo del arrepentimiento, la separación de la inmoralidad y la fidelidad a Dios y a sus normas, según 2 de Pedro 2, 1, 3, 12, 19. Serán populares los evangelios falsos, que se centran en los deseos humanos y el metas egoístas. La apostasía moral es la interrupción de la relación salvadora que se tiene con Cristo y la vuelta a la apostasía moral y la vuelta al pecado y a la inmoralidad. Dentro de la iglesia de Jesucristo habrá hombres que serán apóstatas, serán moralmente inmorales. Ellos no tendrán moral, no tendrán una conciencia que les interrumpa el ir siempre en pos de las cosas de este mundo, en ir siempre en pos del pecado. No tienen una relación de arrepentimiento con Cristo, no tienen una relación que les pueda traer de nuevo a la fe salvadora. Bendito sea el poderoso nombre del Señor. Dice que todos aquellos que caen en esa apostasía
será imposible nuevamente volver de nuevo a la salvación. Es imposible, dice, que nuevamente Cristo sea crucificado para aquellos que han caído en apostasía y que ahora supuestamente quieran volver de esa apostasía. Bendito sea el precioso nombre del Señor. Es posible que los apóstatas proclamen la doctrina correcta y la enseñanza del Nuevo Testamento, pero abandonan las normas de moralidad de Dios. Una cosa es predicar el Evangelio y otra cosa es tener las normas de la moralidad de Dios, donde Dios dice que nosotros no debemos desear las cosas de este mundo, que no debemos andar conforme a la carne, que debemos hacer morir nuestra carne por medio del Espíritu, que la carne y el Espíritu Santo no tienen ninguna concordancia, que se oponen entre sí. La carne quiere hacer de sus deseos pecaminosos cada día. La carne tiene que andar conforme a su naturaleza. La carne no se puede sujetar al Espíritu Santo. La carne tiene que morir por medio del Espíritu Santo. Esa es una vida que lleva las normas morales de Dios. Muchas iglesias toleran lo que sea a cambio de un aumento de asistentes, de dinero, de éxito y de honor. Hay muchos que ahora están predicando el evangelio, un evangelio barato, una salvación barata, una salvación que no requiere de que se hagan frutos dignos de arrepentimiento. Como les decía Juan el Bautista allí cuando los judíos dicen, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién les dijo a ustedes que viene una ira contra todos aquellos impenitentes? Dice, si ustedes vienen para que yo los bautice, decía Juan, yo los bautizo con agua para arrepentimiento, pero deben hacer frutos dignos de arrepentimiento, porque el que no hace frutos dignos de arrepentimiento, dice que el hacha está siempre a la raíz del árbol, y aquel árbol que no lleve frutos será cortado y será echado en el fuego, ese fuego eterno que nunca más se termina. Van a ser echados en el infierno. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Hagan frutos de arrepentimiento, le decía Juan el Bautista. Ahora estos predicadores que son ahora predicadores de una salvación y una gracia barata, no les importa si tú haces frutos dignos de arrepentimiento. A lo que a ellos les interesa es el dinero, es el éxito, es la popularidad, es tener mucha concurrencia dentro de sus salones, vivir ellos de acuerdo a lo que le puedan sacar a las personas, haciendo pactos de dinero para buscar el favor de un Dios que no hace pactos. Ese es el engaño que hoy está proliferando dentro de lo que es la iglesia del Señor. Hay todos los predicadores que vivan del dinero de los hermanos están transgrediendo las normas morales de Dios. No se puede vivir pendiente de la cantidad del aumento de asistentes y de dinero y de éxito y de honor que puedan traer aparejadas esas prédicas de salvación y gracia barata. No hay formas de ser salvo si no hay un fruto digno de arrepentimiento. Nosotros debemos dar fruto de arrepentimiento. Si antes caminábamos según nuestra carne, ahora debemos caminar según el Espíritu, haciendo morir a la carne, porque por la carne, queridos hermanos, todos vamos a ir a parar al mismo lugar, que es el infierno, es el lago de fuego. Dice que nosotros tenemos que seguir el valor de la cruz del Señor. La cruz del Señor con su llamado a sufrir.
nosotros estamos llamados a sufrir, hermanos, a caminar por una senda angosta, a caminar en una senda llena de espinas, a caminar en una senda donde nos conduce irremediablemente hasta esa ciudad santa, la Jerusalén de arriba. Pero hoy no se les dice a los creyentes, no se les dice ustedes tienen que caminar por ese camino angosto, a entrar por esa puerta estrecha, que es un camino de sufrimiento, llevando la cruz de Cristo cada día. Por eso, queridos hermanos, la apostasía es esa, que hoy en día la salvación y la gracia son baratas para esta clase de predicadores. Nosotros somos llamados a sufrir, Filipenses 1:29, a renunciar radicalmente al pecado, a sacrificarnos por el reino de Dios y a negarnos a nosotros mismos. Se volverá algo extraño todo esto en nuestro caminar. Vamos a parecer extraños y vamos a aparecer como los santulones dentro de las congregaciones si nosotros renunciamos radicalmente al pecado, a sacrificarnos por el reino de Dios y a negarnos a nosotros mismos y a negarnos a vivir en la carne y a caminar y a entrar por esa puerta ancha, donde esa puerta nos lleva irremediablemente al infierno, al lago de fuego. Tanto la historia de la iglesia como la apostasía profetizada de los últimos días les advierte a todos los creyentes que no den por sentado el progreso continuo del reino de Dios a través de toda la época hasta el fin. En algún momento de la historia de la iglesia, la rebeldía contra Dios y su palabra alcanzará proporciones increíbles. En el día del Señor caerá la ira de Dios sobre todos los que rechazan su verdad. Por tanto, el triunfo definitivo del reino de Dios y su justicia en el mundo no dependen del progresivo aumento de éxito de las iglesias profesantes, sino de la final intervención de Dios cuando entre en el mundo con un justo juicio. Bendito sea el precioso y glorioso nombre del Señor. Leer Apocalipsis 19:22, segunda de Tesalonicenses 2:7-8, primera de Timoteo 4:1. Bendito sea el precioso y glorioso nombre del Señor. Y leer el libro de Judas, querido hermano. No hay predicador que esté tocando ahora el libro de Judas. El libro de Judas es como la enseñanza de Juan el Bautista. Yo vengo a vosotros bautizándolos con agua, pero viene detrás de mí uno que los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Ese dice, del cual yo no soy digno de atar la correa de su calzado encorvado. Ese los bautizará con Espíritu Santo y fuego. A él debemos temerle, a él debemos adorar, debemos hacer frutos agradables, frutos de arrepentimiento que sean agradables delante de la presencia del Señor. Bendito sea el precioso nombre del Señor. La apostasía, hermanos queridos, es una de las señales de la pronta venida del anticristo. El anticristo va a ser un hombre que va a ser un gobernante mundial, que va a unificar el mundo, que va a traer la paz sobre todo el mundo, una paz que no va a ser duradera, que esa paz va a tener tan solamente 3 años y medio, y luego cuando este inicuo se ponga en el templo de Dios, se levante en el templo del Señor, dice, y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Dice que el anticristo, este gobernante mundial, que va a ser primeramente el anticristo y luego va a ser la bestia, la iniquidad ya desatada, la trinidad satánica ahora sobre el mundo desatada y persiguiendo a la iglesia que se va a quedar
esa iglesia que no está llena del Espíritu Santo, esa iglesia que no es una iglesia nacida del Espíritu y del agua, esa iglesia va a ser perseguida en aquel tiempo por el anticristo, queridos hermanos. Y vas a tener que perder tu cabeza para poder ganar la salvación y la entrada al reino de los cielos cuando Jesucristo aparezca como una señal visible. Pero el Señor Jesucristo, antes de que acontezca la venida de este inicuo, la iglesia de Jesucristo va a ser engañada, porque cuando aparezca la señal esta del hombre de pecado, cuando aparezca este gobernante mundial, anteriormente a esto, unos 30 días antes de esta aparición de este hombre, va a aparecer Jesucristo y va a arrebatar a la iglesia y va a llevar al cielo a aquellos que tengan la promesa del Espíritu Santo, que tengan la lámpara encendida, o sea, que tengan la doctrina del Señor, el sacrificio de haber corrido la carrera, esta carrera que nos lleva a la salvación eterna, a aquellos que hayan sufrido por el reino de los cielos, esos que tengan la lámpara llena de aceite y que tengan la vasija llena de aceite, aquellos que tengan la mano en el arado, que estén llevando y estableciendo el reino de los cielos, aquellos que estén enfundando la espada del Espíritu, esos van a ser arrebatados arriba al cielo con Jesús. Los demás se van a quedar todos, y estos pasarán por el gobierno de este gobierno mundial, que va a ser la venida del anticristo. Unos 30 días antes que se acontezca la venida del anticristo, Jesús ya habría arrebatado a la iglesia que está con las manos en el arado, firme, empuñando la espada del Espíritu Santo, teniendo la promesa de Pentecostés, el Espíritu Santo obrando poderosamente dentro de la iglesia del Señor. Aquellos que no se encuentren en este estado se van a quedar, y cuando venga el gobernante mundial, que es la venida del anticristo, entonces, hermanos queridos, van a lamentarse de no haber querido escuchar las predicaciones que tantos predicadores alrededor del mundo están trayendo esta palabra, queridos hermanos, que te dicen que tienes que hacer frutos dignos de arrepentimiento, sufrir por el reino de los cielos, sufrir por imponer el reino de los cielos, sufrir, queridos hermanos, por causa del Evangelio, sufrir por causa de los hermanos, llevar los unos a los otros las cargas entre todos los hermanos, porque, queridos hermanos, cuando llegue ese día que venga el anticristo, ya va a ser tarde. Pero vas a saber tú, hermano, que cuando falten de sobre la faz de la tierra aquella iglesia llena del Espíritu Santo, y que tú te hayas quedado, aunque tengas allí en poco la promesa del Espíritu Santo, que no hayas prestado atención ni hayas abandonado ciertas áreas de tu vida para sufrir por el Evangelio, eso va a hacer, querido hermano, que tú te lamentes el día que venga el anticristo. Cuando los hermanos hayan partido al cielo, la gente del mundo va a quedar atónita, porque va a faltar grandes cantidades de hermanos de todas las naciones de sobre la tierra. Van a faltar las personas, van a faltar esos, y el mundo se va a dar cuenta de que la Biblia decía lo correcto. La Biblia decía que Jesús vendría de incógnita, llevaría su iglesia, y la actividad del anticristo comenzaría aquel día, al comenzar el día del Señor. Dice que las actividades del anticristo, al comenzar el día del Señor, se revelará el inicuo. Ese día, cuando
se revele el inicuo, será un gobernante mundial que hará un pacto con Israel 7 años antes del fin del mundo. Su verdadera identificación será confirmada 3 años y medio después que rompa su pacto con Israel, llegue a ser el gobernante mundial, se declare a sí mismo como Dios, profane el templo en Jerusalén. Bendito sea el precioso nombre de Jesús, y lo que va a hacer, va a prohibir el culto a Dios, y a causa de la desolación en la tierra de Palestina. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Dice que este inicuo vendrá, queridos hermanos, y se identificará como el gobernante mundial, aquel que trae la paz y hace un pacto con Israel. Pero ese pacto lo rompe a los 3 años y medio y se planta allí en el templo del Señor, se para allí y ofrece un sacrificio en el templo que Él ha permitido que se haga, porque Él va a traer la paz mundial y va a ser sacada la mezquita y va a ser hecho el templo de Israel en ese lugar, y allí ofrecerá Israel por 3 años y medio sacrificios a Dios. Pero va a llegar un día, hermanos queridos, a los 3 años y medio, cuando se va a levantar y va a prohibir los cultos y va a levantarse en contra de todo lo que es el culto a Dios. Va a empezar a perseguir tanto a los judíos como a la iglesia que se va a formar en esos 3 años y medio de que ha estado gobernando ese gobernante mundial. Esa iglesia que se quede sobre la tierra, esa iglesia va a formar iglesias que va a ser la iglesia que Jesús vendrá a buscar al final de los 7 años de que estará gobernando este gobernante mundial. A los 3 años y medio el anticristo afirmará que es Dios y perseguirá severamente a los que permanezcan fieles a Cristo. Exigirá adoración evidentemente desde un gran templo que emplea como centro de sus pronunciamientos. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Los seres humanos han procurado ese estado divino desde el principio de la creación. Los seres humanos están esperando y proclamando la venida de ese gobernante mundial. Quieren un orden mundial, quieren ellos un gobernante mundial que los gobierne desde un solo lugar, que se unifique el mundo, que se unifique la moneda, que se unifiquen las religiones y que se haga todo conforme al deseo de este gobernante mundial que se va a hacer pasar por el pacificador mundial. Los creyentes que estén habitando sobre la tierra, que se hayan quedado del arrebato que Jesucristo va a hacer de la iglesia, van a poder determinar que ese es el anticristo, que ese es el inicuo, y allí va a venir, queridos, el temor grande sobre esa iglesia que se va a quedar. Iglesia que ha estado en tibieza espiritual, que ha estado entre el mundo y Dios, entre el mundo y Dios. No se puede agradar al mundo y agradar a Dios. O agradas a Dios o agradas al mundo, pero no puedes estar agradándolos a los dioses. No puedes tener dos señores, solamente un Señor, porque amarás a uno y menospreciarás al otro. Bendito sea el poder de Jesucristo. En ese tiempo, querido, el inicuo demostrará, mediante el poder de Satanás, grandes prodigios, maravillas y milagros, para propagar el error. Prodigios mentirosos se refiere a milagros sobrenaturales genuinos que engañan a las personas para que acepten unas mentiras. Es posible que esas demostraciones de lo sobrenatural sean vistas por televisión alrededor del mundo. Millones serán impresionados, engañados y persuadidos por ese aparente caudillo carismático, pues ellos no tienen un compromiso profundo
ni amor por la verdad de la palabra de Dios. Tanto las palabras de Pablo como las de Jesús deben prevenir a los creyentes contra las suposiciones de que todos los milagros vienen de Dios, las manifestaciones aparentes del Espíritu y supuestas experiencias de Dios o del Espíritu pueden y deben probarse por la fidelidad a la persona de Cristo y a las Escrituras. El hombre inicuo que hoy en día ha levantado a muchos predicadores que están predicando un evangelio y una salvación barata, esos también están haciendo milagros, prodigios, pero mentirosos, para engañar, si fuera posible, a los escogidos del reino de los cielos. Hay muchos predicadores que están siendo llenos del poder de este inicuo. Son hombres eruditos, son hombres conocedores de la palabra de Dios, pero para tergiversarla, para hacer milagros y prodigios a fin de engañar a los creyentes. Van a hacer sanidades, van a hacer milagros, van a hacer muchas cosas que estos hombres están haciendo y se están usando últimamente sobre toda la tierra, queridos hermanos. Hay muchos predicadores que están utilizando estos poderes que le ha dado este hombre inicuo en estos últimos tiempos para formar iglesias que son iglesias no llenas del Espíritu Santo, no son iglesias nacidas del agua y del Espíritu, son iglesias que han nacido de una salvación, de una gracia barata, que no tienen que hacer sacrificio alguno, que no tienen que preocuparse por vivir en pobreza, que no se tienen que preocupar por la miseria, por la escasez, porque todos van a ser ricos, todos van a ser llenos de toda riqueza que hay sobre la tierra, porque dicen, si Dios hizo millonario a este hijo de David, si Dios hizo millonario a muchos en la palabra del Señor, a muchos antiguos, también tiene que hacerte millonario a ti. No puedes vivir en pobreza, no puedes vivir en escasez. Tú tienes que ser como Salomón. Tenemos las promesas de Dios. Dios te va a dar a ti riquezas como a Salomón. Tienen que venir los antiguos tiempos sobre la iglesia, te dicen. Debes traer diezmo, debes traer ofrenda, debes sacrificar lo que tú tienes, traerlo aquí al templo y Dios te hará a ti rico. Es una gracia y una salvación mentirosa, engañosa y barata. Bendito sea el precioso y glorioso Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo está siendo retenido por Dios hasta que llegue ese tiempo en que Jesús venga y el Espíritu Santo va a ser el que anuncie la venida de Jesús. Va a decir el Espíritu Santo un grito como en el tiempo de Pentecostés cuando descendió sobre los 120. Como un estruendo va a decir el Espíritu Santo, aquí viene el esposo, prepárense. Y los que tengan aceite en sus lámparas y aceite en sus vasijas, esos van a entrar con el Señor. Y la palabra de Dios dice que solamente el 50%, de 10 solamente 5, de 1.000 millones de creyentes que supuestamente puede haber en el mundo, solamente 500 millones son los que van a ir en el rapto. Los otros 500 millones se van a quedar porque están en tibieza espiritual, están tratando de agradar a Dios y de vivir con las cosas que este mundo te ofrece. No quieren hacer sacrificios, no quieren llevar los unos las cargas de los otros, no quieren cumplir la ley de Cristo que dice sobrellevar las cargas los unos de los otros y así cumplir con la ley de Cristo. Bendito sea el nombre. Gálatas 6 dice claramente, nosotros dice que somos espirituales.
Si vemos a alguno que ha caído en pecado, dice nosotros que somos espirituales, restaurémosles con el espíritu de mansedumbre, no sea que tú también caigas en tentación. Y dice sobrellevar los unos la carga de los otros y así cumplir con la ley de Cristo, que es amarse los unos a los otros. Y eso es lo que menos está haciendo la iglesia del Señor, amarse los unos a los otros. Por eso, queridos hermanos, cuando venga este momento en que va a aparecer Jesucristo, que el Espíritu Santo va a decir con voz profunda: he aquí viene el esposo, se van a levantar todas las vírgenes, dice, todos los creyentes se van a levantar, pero solamente 5 de cada 10 va a poder entrar en el reposo del Señor. Los demás no van a poder porque no estaban preparados, porque no dejaron de agradar al mundo. Quisieron vivir agradando a Dios y agradando al mundo. No esgrimieron la espada del Espíritu Santo. No hicieron sacrificio por los otros hermanos. Vivieron para sí mismos. No vivieron para los hermanos. No vivieron para el reino de los cielos. Vivieron para el reino de este mundo. Por eso, queridos hermanos, en estos últimos tiempos, dice el Espíritu Santo que nadie los engañe en ninguna manera. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el espíritu, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso es lo que va a acontecer, hermano. Y eso es lo que van a ver muchos ojos de aquellos creyentes que ahora no quieren sacrificarse por el reino de los cielos. No se quieren sacrificar por los hermanos. No se soportan los unos a los otros. No se alimentan los unos a los otros. No se edifican los unos a los otros. Cada uno anda por su propio camino. No cumplen la ley de Cristo. Bendito sea el precioso nombre del Señor. Dice que nosotros debemos cumplir con la ley de Cristo. Bendito sea el Señor. Las señales de la pronta venida de Jesucristo están siendo dadas, porque la venida del inicuo y la casa que el inicuo va a ocupar y este mundo que el inicuo va a gobernar, él está preparando todos los reinos de los cielos y están preparando y esperando que se manifieste. El hombre está esperando que se manifieste un gobernante mundial, uno que traiga paz. Dice paz, paz y paz. Pero cuando digan paz, paz y paz, vendrá destrucción venidera, repentina. Y eso va a acontecer a los 3 años y medio de que este gobernante mundial haya venido y haya pacificado la tierra. Los hombres van a decir paz, paz, ahora tenemos paz, no como la tenemos ahora, porque ahora estamos en medio de ladrones, de vándalos, de golpeadores, de secuestradores, de violadores, de hombres engañosos, de hombres engañadores, de brujos, de hechiceros, de parapsicólogos, de falsas religiones, de sectas, de mentiras de la iglesia pagana. Estamos llenos y rodeados de toda clase de iniquidad. Pero cuando venga este gobernante mundial, todas estas cosas, queridos hermanos, él las va a abolir. Ninguno de nosotros ahora tiene la capacidad para abolir lo que es el ocultismo. Ninguno de nosotros tiene el poder de Jesucristo para abolir, para tratar de atar y deshacer las obras que están haciendo estos ocultistas, que trabajan conforme al espíritu inmundo que gobierna a todo el mundo. Estos hombres que están hoy en estos días, estos musulmanes que están
matando a los cristianos. Hay muchos musulmanes en todo el mundo que están persiguiendo a los cristianos. Esto le están preparando el camino para este gobernante mundial que será el anticristo, el hombre de pecado, aquel inicuo que va a ser lleno del poder de Satanás a los 3 años y medio cuando se manifieste Satanás, y allí, querido hermano, va a venir la persecución. Van a ser 3 años y medio, pero va a ser de cuenta que sean 100 años, por la cantidad de persecuciones, muertes y toda clase de prohibiciones que va a haber en este mundo. La ira de Dios desatada sobre el mundo, el anticristo persiguiendo a la iglesia, hombres entregándose unos a los otros. No va a haber paz, hermano. Va a ser todo caos en el mundo por 3 años y medio hasta que aparezca la señal de nuestro Señor Jesucristo viniendo a este mundo. Va a haber una señal en los cielos, de una punta a la otra punta del cielo va a ser la señal que anuncie la venida de Jesucristo después de la gran tribulación. Él va a venir a buscar a esa iglesia que se ha quedado en el momento en que apareció el anticristo. No va a haber otra forma de escapar de las manos del anticristo, sino es no renunciando a la fe en Jesucristo. Entonces te va a ser cortada la cabeza. Se va a poner nuevamente de moda la guillotina, porque vas a ser decapitado por causa de la fe en Jesucristo, luego que te hayas quedado en ese tiempo en que ahora estás viviendo una vida, amando al mundo y queriendo amar a Dios igualmente. No se puede amar a dos señores, porque vas a amar a uno y aborrecer al otro. Entonces te vas a quedar, y en el momento que se manifieste el anticristo allí a los 3 años y medio, te va a ser cortada la cabeza, porque va a estar nuevamente la guillotina como un medio de muerte para todos aquellos que no se renuncien a la fe de Jesucristo. Si te quieres salvar, va a ser por medio de la capitación. Así dice la palabra del Señor. Bendito sea el poderoso nombre del Señor. Durante esos 3 años y medio que el anticristo te va a dar a conocer como el gran Satanás, en esos 3 años y medio, hermano, van a aparecer toda una eternidad por la cantidad de persecuciones y lo que va a acontecer en esos tiempos. Por eso el Señor dice claramente que nadie te engañe en ninguna manera. No te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Busca, querido hermano, un lugar donde congregarte. No te vayas a congregar donde te ofrecen una salvación y una gracia barata. Tienes que congregarte en un lugar donde tú estés sacrificándote por el reino de los cielos, por los hermanos, y llevando la carga los unos a los otros. No vivas para ti mismo, no vivas amando este mundo, porque te vas a quedar cuando venga el Señor y vas a conocer el anticristo. Estas son las señales que van a acontecer para la venida del anticristo. Toda la gloria sea para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo. Que Dios dirija esta prédica, este video por todas las iglesias en todo el mundo, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.